Muy buenos días, compañeros y doctores. Mi nombre es Olao Yair, Enciso Montes de Oca, y voy a presentar mi tema de tesis, el cual es superenfriamiento en un dispositivo termoeléctrico de dos etapas, caracterización geométrica usando materiales con cambio de fase. Mis directores de tesis son el doctor Miguel Ángel Olivares Robles y el doctor Pablo Eduardo Ruiz Ortega. Dentro del contenido vamos a ver la introducción, justificación, hipótesis, objetivos, metodología, cronograma de actividades para no pasarnos de tiempo y las bibliografías consultadas. Y bueno, como introducción, voy a hablar acerca de los dos dispositivos termoeléctricos existentes. Uno es el enfriador termoeléctrico, conocido como TEC. Este opera al aplicar una corriente eléctrica continua. Esto genera una diferencia de temperatura entre sus lados, tal y como lo observamos en la figura del lado izquierdo. Se aplica una corriente eléctrica y de un lado absorbe y del otro lado rechaza el calor. El otro dispositivo termoeléctrico es el generador termoeléctrico, conocido como TEG. Generan una diferencia de potencial cuando existe una diferencia de temperatura entre sus lados. En este caso se aplica una fuente de temperatura en uno de sus lados y el otro lado se mantiene una temperatura inferior a la de la fuente de temperatura, y esto va a ocasionar que haya eh, una diferencia de potencial o voltaje. Y bueno, dentro de los efectos termoeléctricos existen tres. Uno es el efecto Seebeck, que este efecto Seebeck se da por la unión de dos materiales distintos entre sí, ya sean conductores o semiconductores, en el cual una de las uniones se calienta y la otra se mantiene a una temperatura inferior a la de la unión caliente. Esto va a generar que haya una diferencia de potencial, o sea, va a haber un voltaje en sus terminales. El efecto Peltier es el efecto inverso. Se va a hacer pasar una corriente eléctrica a través de la unión de estos dos materiales, y de un lado va a absorber calor y del otro va a ser rechazado. Y por último, el efecto Thomson. El efecto Thomson se va a dar cuando se haga pasar una corriente eléctrica y existe un gradiente de temperatura. El material bien va a absorber o va a liberar calor. Ya depende del tipo de material. Las aplicaciones de los Microtech. Bueno, hoy en día la miniaturización continua y la alta densidad de empaquetamiento de los microprocesadores integrados de telecomunicaciones y centros de datos a gran escala están llegando a los límites en el manejo de la eliminación de calor residual. Esto se debe a que, bueno, se usan a otros mecanismos de enfriamiento, tales como la convección forzada, esto por aire, o el enfriamiento por líquido. Actualmente muchos diseñadores de sistemas integrados están más preocupados por mantener bajo el consumo de energía y la generación de calor que por mejorar el rendimiento. Es decir, lo que buscan ahora es disipar de manera más eficiente ese calor residual generado por la microelectrónica de potencia. La integración de microenfriadores termoeléctricos en diodos láser permite actuar como un controlador de temperatura en tiempo real y autoadaptable cerca de las regiones de alto flujo de calor para estabilizar las longitudes de onda dependientes de la temperatura en los rayos láser. Estos microdispositivos o microenfriadores termoeléctricos tienen una amplia aplicación en la microelectrónica de potencia, ya que mediante un efecto llamado superenfriamiento, estos pueden disipar de manera más eficiente el calor residual en comparación con otros mecanismos de enfriamiento. Ahora, el comportamiento térmico de estos dispositivos o estos enfriadores termoeléctricos se puede describir, se puede llevar a cabo a través de aproximaciones en diferencias finitas. Este método de diferencias finitas se basa principalmente en aproximar las derivadas parciales para poder expresarlas algebraicamente en un determinado número de nodos o puntos. Es decir, estos enfriadores termoeléctricos, microenfriadores, pueden ser
descritos térmicamente a través de ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales parciales que modelan el problema a resolver son reemplazadas por determinado número de ecuaciones algebraicas en función de la variable dependiente en determinados puntos. En la figura 6 nosotros observamos una representación de los nodos en un elemento con una separación delta X en el espacio unidimensional. Y bueno, la manera en la que nosotros podemos aproximar las derivadas espaciales es de la siguiente manera. Estas se aproximan en un nivel de tiempo posterior n más 1. Por ejemplo, la segunda derivada es aproximada mediante la siguiente expresión. La expresión la vemos aquí enfrente de la flecha azul. La diferencia de la segunda derivada, a diferencia de la segunda derivada, la primera derivada se puede aproximar de tres maneras según convenga. Y bueno, tenemos estas tres maneras en las cuales nosotros podemos aproximar la primera derivada parcial. En cuanto, bueno, la derivada parcial con respecto al tiempo, bueno, una diferencia dividida finita hacia adelante sirve para aproximar a la derivada con respecto del tiempo. Esta derivada, bueno, se aproxima de esta manera, tal y como la observamos en la ecuación, la última ecuación del lado derecho. Ahora, en trabajos previos. Tenemos que se estudió el rendimiento del sistema de enfriamiento para aplicaciones de enfriamiento de espacios usando el PCM, que es el material de cambio de fase. Y se reportó que el COP, el coeficiente de desempeño del sistema, se mejora un 56% con el uso de material de cambio de fase. Selva y colaboradores muestran que la temperatura del lado frío del enfriador Peltier con material de cambio de fase se ha reducido significativamente de menos 14.5 grados centígrados a menos 17.5 grados centígrados. Es decir, que la temperatura mínima alcanzada por los enfriadores termoeléctricos usando material con cambio de fase es de menos 17.5 grados centígrados. Manicanan y colaboradores también muestran que hay una reducción significativa en las temperaturas en el lado frío y en el lado caliente. En el lado frío se redujo de 25 a 12 grados centígrados y en el lado caliente de 52 a 30 grados centígrados. Esto con el uso de materiales de cambio de fase. Lo cual también ellos reportaron que usando materiales con cambio de fase obtenían un desempeño más alto, que es aproximadamente de un 30% más alto. Ahora, uno de nuestros investigaciones realizadas por mis directores de tesis, el doctor Miguel Ángel Olivares y el doctor Pablo Eduardo. Nosotros, bueno, aquí yo muestro los resultados que nosotros obtuvimos. Recientemente se nos ha sido aceptado un paper en la revista Energy Conversion and Management, en el cual nosotros reportamos la relación geométrica entre ambas etapas y el efecto Thomson impacta directamente en el superenfriamiento. Se logra una reducción de 25.2 grados Kelvin en un TEC de 2 etapas sobre un TEC de una sola etapa con material con cambio de fase. Esto considerando un área de sección transversal grande en la primera etapa. Es decir, en este trabajo nosotros reportamos que un dispositivo termoeléctrico de 2 etapas usando material con cambio de fase nos va a proveer una temperatura mínima más baja que un sistema usando material con cambio de fases de una sola etapa. Ahora, la justificación. Estos dispositivos termoeléctricos tienen bajo rendimiento en comparación con los sistemas de refrigeración y generación actuales. Es por eso que actualmente se realizan experimentos e investigaciones enfocadas en aumentar la eficiencia y el desempeño. Estos dispositivos también proporcionan energía limpia sin la emisión de gases nocivos al medio ambiente.
y por tanto representan una alternativa valiosa en ciertos procesos industriales que requieren control de refrigeración. Entonces, bueno, por tanto, en esta investigación se pretende optimizar el desempeño mediante el diseño de termoelementos para un sistema de microenfriador de 2 etapas y usando materiales con cambio de fase en el lado caliente del sistema. Ahora, nuestra hipótesis es que con base a los trabajos anteriormente citados, se espera que el coeficiente de desempeño, la potencia de enfriamiento, la temperatura mínima alcanzada por el Microtech sean mejorados al añadir estos nuevos parámetros que anteriormente no se habían considerado en estos microdispositivos. Estos nuevos parámetros son agregar pulsos de voltaje y o corriente, caracterizar geométricamente los termoelementos y utilizar material de cambio de fase. Como objetivo general, bueno, nosotros vamos a caracterizar los termoelementos de un Microtech de 2 etapas en estado transitorio mediante la configuración geométrica óptima, utilizando pulsos de corriente y o voltaje y materiales con cambio de fase. Y dentro de nuestros objetivos específicos es, uno, establecer las ecuaciones de balance termoeléctricas para los elementos tipo P y N para posteriormente ser resueltas por el método de diferencias finitas. También es desarrollar un programa en el lenguaje de programación MATLAB capaz de resolver estas ecuaciones. Analizar también el efecto Thomson sobre los termoelementos y comparar los resultados obtenidos con y sin material de cambio de fase. Determinar la temperatura también, la mínima alcanzada por el sistema de 2 etapas usando estos materiales de cambio de fase. Calcular la potencia de enfriamiento, el coeficiente de desempeño de este sistema de 2 etapas y por último establecer el tiempo necesario para aplicar el pulso de corriente y o voltaje en función de las condiciones geométricas para un rendimiento óptimo. Y bueno, la metodología. Bueno, nosotros podemos observar aquí en la figura 9 un microenfriador termoeléctrico de 2 etapas. Este está conformado por semiconductores tipo P y tipo N, tanto en la primera como en la segunda etapa. Y bueno, también por placas cerámicas. En la parte de arriba, que es el lado caliente, tenemos un disipador de calor y este disipador de calor está rellenado con el material de cambio de fase. Este análisis numérico del superenfriamiento en un Microtech utilizando material de cambio de fase, pulsos de corriente y o voltaje se lleva a cabo como un problema unidimensional y se asume que no hay resistencias interfaciales de contacto térmico entre las superficies sólidas. Ahora, esta primera ecuación, que tiene el número 1, vamos a describirnos va a describirnos la temperatura en el lado caliente. El lado caliente consta de la placa cerámica, el disipador y el material de cambio de fase. La ecuación 2 nos va a modelar o nos va a describir la temperatura en la interfaz de la placa y la placa cerámica y los elementos semiconductores de la segunda etapa. La ecuación 3 nos va a modelar o nos va a describir la distribución de temperatura a lo largo de estas placas cerámicas. La ecuación 4 también nos va a modelar la interfaz que va a haber entre los elementos semiconductores de la primera etapa y la placa cerámica. La ecuación 5 nos va a ayudar a describir el comportamiento térmico tanto de los semiconductores de la primera etapa como de los semiconductores de la segunda etapa. Y por último tenemos la ecuación 6, que esta ecuación nos va a ayudar a describir la temperatura en el lado frío, que el lado frío consta únicamente de esta placa cerámica. Ahora, la solución de estas ecuaciones en diferencias finitas. Bueno, ya una vez que establecimos nuestras ecuaciones diferenciales, vamos a discretizarlas y las ecuaciones discretizadas son las siguientes. Para el lado frío vamos a tener la ecuación 7, esta ecuación de aquí, en la cual, bueno, están relacionados términos como propiedades del material, eh, propiedades de los materiales semiconductores, en este caso, las propiedades del semiconductor de la primera etapa. La ecuación 8, esa ecuación 8 va a describir los nodos internos de los termoelementos de la primera
y de la segunda etapa. Esto, bueno, como lo dije, va a describir cuál es la temperatura a lo largo de cada uno de esos termoelementos. La ecuación número 9 es la ecuación discretizada para los nodos internos de las cerámicas. Entonces, esta ecuación nos va a ayudar a describir el comportamiento térmico a lo largo de las cerámicas que hay entre la primera y la segunda etapa. La ecuación 10 nos va a ayudar a describir el comportamiento térmico. Esa es la versión discreta. El comportamiento térmico que hay entre la primera etapa y la cerámica. En este caso, bueno, también están relacionados términos de las propiedades de los elementos semiconductores de la primera etapa. Ahora, la ecuación 11 va a ser la ecuación discretizada para la interfaz entre los elementos de la segunda etapa y la cerámica. Entonces, aquí vamos a ver que van a estar inmiscuidas propiedades de los termoelementos de la segunda etapa. Y bueno, por último, la ecuación discretizada para la unión caliente del sistema es esta, en la ecuación 12, en la cual en esta ecuación 12 va a estar inmiscuido el material de cambio de fase. En este material de cambio de fase, bueno, en este lado caliente se va a modelar también ese comportamiento térmico eh, del material de cambio de fase. Ahora, el flujo de calor entre las etapas del COP. Bueno, aquí tenemos los flujos de calor que comienzan desde la parte fría, el lado frío de nuestro sistema. Va a comenzar con una QC. Es que esa QC va a provenir de algún sistema, el cual este dispositivo se va a encargar de, eh, de batir o de absorber esa carga térmica QC, el cual va a ir pasando por, por la primera y la segunda etapa. Para ello vamos a tener un calor QM, que después, QM1, que después va a pasar hacia la segunda etapa, como QM2, y por último, el flujo de todo este calor va a ser rechazado en la parte del lado caliente, como QH. Y bueno, aquí tenemos las ecuaciones que nos van a describir todo ese flujo de calor. Y también vamos a tener la manera en la que vamos a calcular el COP, el desempeño, el cual está definido dado como QH entre QH menos QC, o lo que vendría siendo igual a QC entre la potencia eléctrica suministrada. Es decir, W va a venir siendo la energía eléctrica suministrada por el sistema, la cual está en función de propiedades de los materiales semiconductores, tales como el coeficiente Seebeck, como la resistividad de esos elementos y la diferencia de temperaturas que hay entre el lado caliente y el lado frío. Ahora, bueno, los materiales con cambio de fase. Estos materiales con cambio de fase se llaman así porque cambian de estado sólido a líquido o viceversa. Pueden absorber o liberar gran cantidad de energía térmica porque acumulan energía en forma de calor latente de fusión. Y bueno, algunas de las ventajas que presentan estos materiales de cambio de fase es que la densidad de almacenamiento de calor es muy superior. Es decir, un ejemplo que ilustra claramente esto es el agua líquida, el cual su calor específico es de 4.19 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado, y el calor latente de fusión sólido líquido es de 334.24 kilojoules entre kilogramo. Por tanto, la densidad de calor almacenado por calor latente a 0 grados centígrados es equivalente
al calor que almacena el agua al pasar de 0 a 80 grados centígrados por calor sensible. Eh, Esto, bueno, en pocas palabras, lo que quiero tratar de explicar con esto es que el calor el calor que puede absorber un material con cambio de fase, en este caso el hielo, va a ser comparable a que, bueno, el hielo va a ser capaz de absorber una mayor densidad de calor con el simple hecho de cambiar de sólido a líquido. Eh, pero en el caso de que se tomara solamente en cuenta al agua en su estado líquido, esto equivaldría a que el agua pasara de 0 a 80 grados por calor sensible. Entonces, en ese sentido, los materiales con cambio de fase eh, poseen una densidad de almacenamiento de calor que es superior. Y bueno, otra ventaja es que el calor liberado o almacenado se realizará a temperatura pues casi constante o constante. Ahora, la caracterización del comportamiento térmico del material de cambio de fase. Bueno, aquí tenemos la función de transición de fase, que describe la operación del material de cambio de fase, ya mencionado, y su derivada utilizada en este trabajo. Como podemos observar en la gráfica de la derecha, tenemos la transición de este material de cambio de fase, donde 0, el valor de 0 de esta función, va a representar los valores del material de cambio de fase en estado sólido, los valores de las propiedades del material en estado sólido, y 1 va a representar los valores de las propiedades del material de cambio de fase en estado líquido. Entonces vamos a tener una función que va a modelar las propiedades como la densidad o el calor específico de este material durante la transición. Y de igual manera es importante la derivada de esta función para poder añadir el calor latente a la parte del calor específico de este material. El cambio de fase de sólido a líquido para el material de cambio de fase OM32 ocurre en el rango de temperatura de 305.15 a 308.15. Por tanto, vamos a tener que la función que describe a la gráfica que anteriormente mencioné, que tiene valores de 0 a 1, considerando que 0 es el estado sólido del material y 1 es el estado líquido, bueno, va a ser esta ecuación 18. Mientras que la derivada de esa función de transición de fase va a estar dada por la ecuación 19, donde, bueno, esta ecuación, o más bien esta función, es una función dependiente de la temperatura. Y bueno, el calor específico del material de cambio de fase, que depende de la temperatura y la función de transición de fase, va a estar expresada de esta manera en la ecuación 20, donde la derivada de la función va a estar involucrada aquí y va a estar multiplicado por el calor latente de ese material. Y bueno, durante la transición, el calor específico del material de cambio de fase va a ir variando. Parte de ese material de cambio de fase va a ir convirtiéndose de sólido a líquido. Y esta ecuación va a ir calculando esa variación que va a ir habiendo en el calor específico. Para la densidad viene siendo algo muy similar. Lo único que se omite en la ecuación 21, que es la ecuación que va a modelar la densidad durante la transición, que es el cambio de fase, va a ser que, bueno, en la densidad no vamos a tener el término de calor latente. Y bueno, también tenemos la relación área-longitud para los termoelementos de un microtec. Y bueno, el factor geométrico gamma es igual a omega entre omega 0. Este analiza el impacto que tiene la longitud y el área de sección transversal de los termoelementos de la primera etapa sobre el desempeño, la potencia de enfriamiento y la temperatura del lado frío del sistema.
El parámetro omega y omega cero están definidos como omega es igual a el área de los termoelementos de la etapa 1 entre la longitud de los termoelementos de la etapa 1. Y omega cero es el área de los termoelementos de la etapa 2 entre la longitud de los termoelementos de la etapa 2, donde omega cero se va a mantener como parámetro constante, mientras que omega va a ir variando. En este caso, eh, omega, en omega se va a ir variando el área de sección transversal de los termoelementos de la primera etapa y se va a ir observando eh, el desempeño y también la temperatura mínima alcanzado cuando los termoelementos son muy delgaditos o son muy gruesos. Y bueno, para terminar, aquí nuestro cronograma de actividades. En nuestro cronograma va a estar la elaboración del protocolo, que es lo que hicimos entre el primer y segundo semestre, diseño de este TEC, que es entre el segundo y tercer semestre, la caracterización del PCM, que es el material de cambio de fase, que bueno, ya se hizo eso, lo tenemos para el segundo semestre. Planteamiento de las ecuaciones diferenciales, eso es algo que ya se hizo en parte y se seguirá haciendo en tercer semestre. La discretización de esas ecuaciones, que igual se seguirá haciendo en tercer semestre, ya se hizo en segundo, pero se continuará en tercero. La creación del programa en MATLAB es algo que se va a crear en tercer semestre. El cálculo del COP, la potencia de enfriamiento y la temperatura mínima TC también es algo que se va a ir haciendo en el tercer semestre. Y la elaboración del artículo, que esa la elaboración del artículo muy probablemente sea entre el tercer y cuarto semestre. El examen predoctoral, bueno, se tiene planeado que sea en cuarto semestre y la elaboración de tesis de cuarto semestre en adelante. Y bueno, por último, las bibliografías son estas. Y bueno, pues muchas gracias por su atención.